El año 1793 en Francia se gestaron los cambios políticos y religiosos que llevaron a un periodo de oscuridad espiritual en toda la nación. Exactamente el 26 de noviembre del mismo año se estableció en toda la nación que Dios no existía más. Esto llevó a una situación que no se había visto nunca en todos los países que conformaban Europa. Personas que tenían a la Biblia como la más alta norma de moral y vida fueron arrastrados a las galeras para morir como esclavos. Otros de ellos fueron torturados en medio de los ladrones y asesinos. Cientos de iglesias fueron saqueadas y Biblias que debían ser leídas y apreciadas fueron arrojadas a las calles y quemadas a por montones. Lejos de causar escándalo, los franceses celebraron la abolición de la religión y continuaron haciendo aún más cambios, tratando de alejarse de toda índole religiosa en el país. En esta lección estudiaremos cómo es que Apocalipsis 11, que fue escrito por Juan en el siglo I después de Cristo, cuando se encontraba en la isla de Patmos, había anticipado lo que ocurriría en Francia durante el siglo XVIII, cuando escribió Los dos testigos. Esto me recuerda al texto bíblico de la lección que se encuentra en Isaías 48, que dice: secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y hemos dividido esta lección en 4 partes donde ahondaremos sobre este asunto. El primero es la identidad de los dos testigos. Segundo, el tiempo de su testimonio. Tercero, los testigos asesinados. Y cuarto, los testigos resucitados. Así que ten a la mano tu Biblia y tu lección para poder estudiar este tema en esta oportunidad. La primera parte de nuestra lección se titula La identidad de los dos testigos, y a lo largo de los años muchos se han preguntado: ¿a quién puede referirse el texto cuando habla de los dos testigos? ¿Son acaso una especie de profetas, predicadores, figuras políticas que tendrían un papel importante en la historia? Si queremos encontrar la respuesta, debemos analizar lo que la Biblia nos dice sobre sus características. Y hay 2 elementos que quiero compartir contigo hoy sobre la identidad de ellos. La primera característica de estos testigos está en el versículo 4, que dice: estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. La figura de los candeleros y los olivos en el Antiguo Testamento estaba relacionada porque entonces no había luz eléctrica como la conocemos, sino lámparas que usaban el aceite de oliva como combustible, y la lámpara era usada para alumbrar el camino oscuro, para evitar ir por el camino equivocado o tropezar con algún objeto en el recorrido, porque no había alumbrado público. En este sentido podemos leer lo que dice Salmo 119:105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Con qué identifica Salmos a la palabra de Dios? Con una lámpara que alumbra en este mundo de oscuridad espiritual, que calienta en medio del frío de la incredulidad. Este primer elemento entonces nos da a entender que estos testigos pueden identificarse como el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero los versículos 5 y 6 del capítulo 11 te dan otra característica de los 2 testigos, y lo leo: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. ¿Qué significa lo que dicen estos versículos? ¿Puede haber realmente personas que tengan esta clase de poderes? Para responder estas preguntas debemos entender que cuando Juan recibió esta profecía, al parecer el Espíritu Santo personificó al Antiguo y Nuevo Testamento como hombres reales que tenían estos poderes, pero en realidad hace alusión a eventos que en el pasado hombres santos llamados profetas hicieron por el poder de la palabra de Dios. Por ejemplo, el texto dice que fuego sale de la boca de ellos que devora a sus enemigos. Esta es una alusión al profeta Elías, cuando por el poder de la palabra de Dios hizo descender fuego del cielo que consumió el sacrificio cuando se encontraban luchando contra los profetas de Baal. También cuando el texto dice que los testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, se hace referencia a la profecía de Elías, que cerró el cielo durante 3 años y medio. El poder de convertir las aguas en sangre y herir la tierra con toda plaga que tienen los testigos nos hace recordar la palabra de Dios que llegó en el ministerio del profeta Moisés sobre la ciudad de Egipto.
Entonces, ¿podemos identificar a los dos testigos como el profeta Elías y Moisés? En realidad no. Por el contrario, son características que la palabra de Dios logró por medio de estos profetas. Eso nos deja claro entonces que los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento, que a su vez es la palabra de Dios que da luz y testifica verdad en el mundo. ¿Recuerdas aquel momento cuando escuchaste la Biblia por primera vez? ¿Recuerdas aquel versículo que impresionó tu vida en ese entonces? Yo me pregunto, ¿qué hubiera sido de mí si es que esas palabras no hubieran resonado en mi corazón aquel día? ¿Dónde estaría? ¿Qué me encontraría haciendo ahora? ¿Cuántas personas se encuentran así? Un día yo estuve sin conocer de Dios, sin saber cuál es su voluntad, sin entender cuál era el camino en el cual yo debería de andar. Yo te pregunto, ¿estás siendo tú el mensaje que está transmitiendo estas palabras de vida a las personas que aún no han escuchado? ¿Estás siendo ese canal de bendición para otros? Si aún crees que te falta involucrarte más con compartir el mensaje de salvación a otros, necesitas tomar acción en la viña del Señor y cumplir fielmente con la parte que te corresponde para que la Biblia testifique al corazón de las personas su necesidad de salvación en Cristo Jesús. La única labor que tú tienes que cumplir es hablar a otros del amor de Dios y verás cómo el Espíritu Santo trabaja en los corazones de las personas para que pueda traerlos y llevarlos hacia Jesús. La segunda parte de nuestro estudio se titula El tiempo de su testimonio y es una característica más que debemos estudiar de los dos testigos, pero como una sección aparte dada la extensión de lo que esto significa. Dice Apocalipsis 11:3 lo siguiente: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos tienen potestad de Dios para predicar durante 1260 días, que en tiempo profético equivaldría a 1260 años. Esto me hace recordar a la mujer de Apocalipsis 12 que estaba vestida de sol y que también tenía ese mismo tiempo para que pueda ser sustentada por Dios en el desierto. Mira lo que dice Apocalipsis 12:6. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Ahora, si tú analizas Daniel 7:25 encontrarás que hay otra forma de describir estos 1260 días y dice así: y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Este texto está hablando de un poder político y religioso que tendría poder para actuar por tiempo, que en el Antiguo Testamento se refiere a un año del calendario hebreo de 360 días. Tiempos o dos tiempos que serían 2 años del calendario hebreo, es decir, 720 días, y por último la mitad de un tiempo que sería la mitad de 360, que es 180. Si tú sumas los 360 más los 720 más los 180, tienes como respuesta los 1260 días, es decir, los 1260 años proféticos. Ahora, si ves en la pantalla, estos 3 periodos proféticos en realidad es el mismo periodo que dura 1260 años. Y que va desde el año 538, cuando los reyes de aquel entonces le dieron poder político al Papa de Roma, y terminó en 1798, cuando el general Berthier, bajo órdenes de Napoleón Bonaparte, tomó preso al Papa Pío VI y lo llevó a París, donde finalmente murió en prisión. En este tiempo, dice Apocalipsis 11:3, que estos dos testigos, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, testificaron cubiertos de cilicio, es decir, de luto. ¿Por qué de luto? Porque la palabra de Dios en esta época fue reemplazada por las tradiciones humanas. Los decretos de los hombres reemplazaron las sencillas enseñanzas de la Biblia. Estaban de luto porque ni siquiera estaban traducidas al idioma del pueblo, pero aún así, hombres de valor la enseñaron y la difundieron, y pese a todo eso fueron perseguidos, torturados y cruelmente muertos. Todos estos hombres, como los valdenses, como Juan Hus, como Jerónimo, Martín Lutero y muchos más, fueron hombres fieles a la palabra de Dios y quienes la anunciaron a viva voz incluso hasta su muerte. Una de las razones por las que personalmente yo creo que la Biblia es la palabra de Dios es porque con mucho tiempo de anticipación estas páginas anunciaron eventos que ocurrirían en el futuro. ¿Quién sino solamente Dios puede ser capaz de esto? Y Él colocó estas profecías en su palabra para que podamos reconocer que no hay hombre alguno, por más buen literato que fuera o incluso el mejor adivino, que pueda anticipar los eventos que estuvieron por venir con más de 2000 años de anticipación. Esto significa que solo hay una opción, y es esa, la de aceptar la Biblia como la palabra inspirada, no del hombre, sino como la palabra inspirada de Dios.
La tercera parte de nuestro estudio se titula Los testigos asesinados y se fundamenta en los versículos 7 al 10 del capítulo 11, que dicen: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Hay dos elementos de este versículo que debemos entender para conocer a lo que se refiere la profecía que Dios le dio a Juan. Lo primero es que en este versículo aparece una bestia que se describe como la bestia que sube del abismo. En el Antiguo Testamento, una bestia representaba un poder político. Por ejemplo, en el capítulo 7 de Daniel aparecen 4 bestias. Una tenía la forma de león con 2 alas, la otra la forma de un oso con 2 jorobas y una más alta que la otra. La otra tenía la forma de un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Y la última era una bestia que Daniel no pudo describir. Cuando el ángel vino a darle la interpretación del sueño, le dijo a Daniel: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces, cuando en Apocalipsis aparece una gran bestia que viene del abismo, es decir, de las profundidades de las aguas, quiere decir que era un poder político que se levantaría cuando la palabra de Dios haya acabado su testimonio. Y este poder político fue la Asamblea Nacional, que declaró bajo decreto supremo el 26 de noviembre de 1793 que Dios no existía más en Francia. Esto podría interpretarse como que la bestia combate a los 2 testigos, los vence y los mata. El segundo elemento de esta profecía es que los cadáveres de estos 2 testigos estarían en la plaza de la ciudad por 3 días y medio, sin ser sepultados, y que además los moradores de la tierra se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Esta parte de la profecía puede entenderse como todos los acontecimientos que pasaron luego de la abolición de la religión en Francia. La historia nos dice que una serie de eventos sucedieron que llegaron a Francia a un estado de anarquía contra la religión e intentaron cambiar todo el orden que existía hasta ese momento. Por ejemplo, muchos franceses entraron en las iglesias y sacaron las Biblias por montones a las calles y las quemaron en las plazas, lo que la profecía decía que sus cadáveres estarían en la plaza de la ciudad. Otros quemaron las pinturas de Jesús y lo llamaron impostor, reemplazándolo con un mártir de la Revolución Francesa. Maximilien Robespierre, que fue el líder de la revolución, declaró el culto al Señor Supremo en 1794 en reemplazo de la adoración a Dios. Las personas adoraron a la diosa razón. Aquí es donde empieza el cambio de paradigma humano, donde se acepta la razón, o sea, la ciencia, como la única regla de fe y de vida, y se destierra la Biblia como autoridad. Todo esto sucedió durante los 3 días y medio que decía la profecía, que fue hasta el 17 de junio de 1797, cuando el gobierno francés quitó las imposiciones de la religión en Francia. Al igual que anunció esta profecía, muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia han luchado contra la Biblia pretendiendo menoscabarla o destruirla. Todas estas personas que pusieron sus más ardientes esfuerzos por hacerlo nunca lograron su objetivo. Podría parecer que inicialmente habían dado un duro golpe al avance de las Escrituras, pero luego la Biblia continuó reproduciéndose y llegando al corazón de las personas a lo largo del globo. Tal vez estoy hablando a alguien que aún no cree en la Biblia como la palabra de Dios. Déjame decirte que en la historia del mundo no hay otro libro que haya sido más atacado, más cruelmente perseguido o incluso quemado como la Biblia. Pero aún así la Biblia se ha mantenido incólume hasta nuestra época, siendo el libro más leído y traducido del mundo entero. ¿No te hace pensar que en realidad el que se encuentra detrás de la Biblia no es una iglesia o un grupo de teólogos o miembros de una comunidad religiosa? El que se encuentra detrás de la Biblia es Dios mismo, y Él es quien cuida su palabra porque sabe que la humanidad la necesita, y aún así luches contra ella, no vas a lograr nada porque en realidad estás luchando contra Dios mismo. La última parte de nuestro estudio se titula Los testigos resucitados y leemos el versículo 11 de Apocalipsis 11 que dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Hacia el final de la revolución, cuando los franceses creyeron que habían derrotado a Dios y a su palabra, sucedió algo indubitable. La Biblia, que yacía quemada en las calles y sus páginas que alguna vez habían traído esperanza y ánimo a las personas y que ahora estaban
estaban rotas, esparcidas como un papel sin valor a lo largo de Francia, volvieron a resucitar de manera simbólica, es decir, volvieron a entrar en circulación. Luego de quitarse las imposiciones a la Biblia en 1797 en Francia, sucedieron algunos eventos que nos advierten del cumplimiento de esta profecía. Por ejemplo, en 1804, tan solo 5 años después de quitadas las restricciones a la Biblia, en Gran Bretaña se fundó la primera sociedad bíblica, que tuvo por objetivo llevar la palabra de Dios a Inglaterra y Gales. En 1814 se fundó la Sociedad Bíblica de los Países Bajos. Y en 1816 la Sociedad Bíblica Norteamericana, que tuvo el mismo objetivo en América, y en 1821 la Sociedad Bíblica de Rusia. Y así fueron creándose sociedades bíblicas hasta alcanzar el mundo entero. La profecía advertía que estos 2 testigos se levantarían sobre sus pies y así sucedió. Actualmente existen 159 sociedades bíblicas en todo el mundo que tienen como misión traducir la Biblia al idioma local, conservarla y difundirla en los lugares más recónditos de la tierra. En todo el mundo hay por lo menos 4 billones de personas que sirven como traductores de la Biblia a los diferentes idiomas y dialectos en 240 países. Y aunque todo este esfuerzo se sigue impulsando, mira, aún existen 1.25 billones de personas que necesitan traducir la Biblia a su idioma natal. ¿Te puedes imaginar? Ahora, con toda esta tecnología, con todos los medios de comunicación que hacen disponible la posibilidad de que estas personas escuchen de un Dios que los ama, ellos aún no lo escuchan, no conocen la cruz, ni saben de la oportunidad de salvación. Hay personas que actualmente mueren sin esperanza en los hospitales, gente que aún está desesperada porque no ha conocido a Dios como la solución a los problemas de la adicción de sus hijos, a los problemas familiares, a sus problemas emocionales. Cada vez que yo pienso en esto, mi corazón se entristece porque recuerdo a todas esas personas que hicieron esfuerzos en el pasado para preservar la Biblia y pueda llegar hasta nosotros en la actualidad. Pero cuán a menudo este libro, que es la palabra de Dios, se ha desvalorizado tanto al punto en que personas la rechazan sin estudiarla, la odian sin haberla leído, se enfurecen cuando predican de ella sin escuchar el mensaje, la desestiman sin darle la oportunidad de hablar a su corazón. E incluso hoy la consideran como el libro de tradiciones de Israel, que no tiene un valor para la actualidad. Ponte a pensar, ¿cuál es la relación que tú tienes con este libro? ¿Estás ensalzando la Biblia como la palabra de Dios? ¿Estás haciendo lo posible para que en el lugar en donde vives puedas compartir la Biblia con las personas que lo necesitan? ¿O estás contribuyendo a desestimarla, haciendo que otros pierdan la fe en ella? Si estás haciendo esto, te invito hoy a que puedas dejar de luchar contra ella, porque tus esfuerzos van a ser en vano. La Biblia no es un libro cualquiera y debemos aprender a valorarla por lo que es, la palabra del Dios viviente. Esta semana recorre las calles del barrio donde vives y observa a tus vecinos, observa las luchas que tienen, los dilemas que enfrentan, las situaciones que atraviesan. Y si es posible, visítalos y ora con ellos y lleva de regalo una Biblia. Tal vez lo único que necesita ese hogar para encontrar la verdadera felicidad es abrirla y poder leer sus páginas. Gracias por acompañarnos una vez más en este estudio. Deseamos que la Biblia siempre pueda ser ese faro de luz que alumbre tu vida también. Que Dios te bendiga.